Jico. Jico Chimalco, del náhuatl que significa en donde hay paneles de cera amarilla, o nido de los jicotes. La historia de Jico se remonta a la época prehispánica, cuando los totonacas levantaron un pueblo al noroeste de su actual ubicación, a la orilla del río Uhueyapan. Se sabe que Hernán Cortés pasó por este lugar en camino a la capital. Jico es considerado pueblo mágico gracias a sus bellas casas coloniales, sus flores y entorno natural. En Jico, cualquier motivo es suficiente para poner las ollas de mole al fuego. Qué gusto saludarlos, soy Vicente Espino Jara y hoy vamos a dedicar esta charla al municipio de Jico. Para ello nos acompaña el cronista de Jico, el maestro Manuel Amado Izaguirre Virués. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manolo, qué gusto. Igualmente por invitarme, estoy para servirles y para servir a mi pueblo, que es importante. Ándale, efectivamente, yo creo que la gran tarea que los cronistas tenemos en nuestras municipalidades es justamente divulgar, compartir con la sociedad y con la comunidad los hechos significativos, pero también los acontecimientos de la vida diaria, cómo se desarrolla el acontecer en el tiempo que nos toca estar. Y dejar testimonio de ello, pues lo hemos visto y qué mejor manera cuando vemos a través de fotografías recuerdos y testimonios de esa memoria. Y ahorita en el monitor nuestro público está viendo una fotografía muy bonita. ¿Nos puedes platicar qué estamos viendo? Claro, bueno, mira, Jico es un pueblo muy antiguo, muy antiguo. Tenemos huellas megalíticas y posteriormente de las culturas desde las arcaicas, los olmecas, los totonacas y las culturas náhuatl que llegan con los toltecas, la conquista tlaxcalteca, después la conquista azteca. Después viene el paso de Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿no? Y es el que ya establece lo que hoy es el Jico. Jico fue un lugar muy grande, y lo dice Hernán Cortés y lo dicen los cronistas. Se componía de 16 barrios. Y Jicochimalco era todos esos 16 barrios, cada barrio con su nombre. Y Jicochimalco tenía su fortaleza, que estaba en hoy Jico Viejo. Bueno, a través de la historia, Jico tiene muchos momentos importantes. Y llega un momento importante que es la independencia. En Jico se da la primera gran batalla de la insurgencia en la región Jalapa, en el año de 1811. Ahora, en relación a la fotografía, bueno, están celebrando las fiestas patrias. Como Jico tiene esa relación patriótica, sí, entonces las fiestas patrias pues eran celebradas con mucha importancia, con mucho cariño, y aquí estamos viendo a personas del pasado siglo, en 1929. Y hay algo importante, los dos, la pareja de izquierda, los dos eran españoles, y los del medio eran jiqueños y los de la extrema derecha eran jiqueños. Pero aquí estamos viendo cómo los españoles que llegaban al pueblo celebraban la independencia nacional. Perfecto. Había armonía y había un cariño. Porque bueno, la presencia española en Jico es desde los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. O sea, hay españoles tardíos y españoles muy antiguos, sí, que crean el mestizaje actual, que es la realidad de México. Y que ese mestizaje se va a ir formando en un proceso educativo en escuelas, ¿no? Y aquí claro, esa es una escuela privada, ¿no? Una amiga de las Peredo Izaguirre, que la tuvieron cerca de 5 años, pero marcó época porque los niños más ordenaditos, que les gustaba sentir la educación y que su familia permitía que las maestras hicieran su labor, pues asistían a esa amiga. A estas escuelas amigas. Ya tardía también, pero es de los años 20, cuando surge esa escuela, y ahí está en una casa particular. Sí, es importante comentar con el público que nos ve que las escuelas amigas son el antecedente de los jardines de niños, el kindergarten, que es la propuesta de Federico Froebel en su momento, y que en el estado se va a iniciar con grandes profesoras que en su momento ya le dieron la forma al jardín de niños. Claro. Pero antes estaban estas escuelas amigas. Y hablando también de escuelas, bueno, vemos aquí un espacio más que nada simbólico en la fe católica de la región de Jico. Sí, es una agrupación religiosa, la Organización Juvenil Católica Mexicana, es de los años 40,
y están posando en la parte trasera de la parroquia de Jico. Ahí podemos ver los grandes contrafuertes, Sí. y esa bóveda que se ve es la capilla con bóveda de herradura, que se cree que es muy antigua, porque la parroquia de Jico se construyó en partes. Se inicia en el siglo XVI, como lo marca la relación de Jalapa. Además, quiero agregar que Jico es el único pueblo en el virreinato trazado, porque ocuparon la traza prehispánica. Por eso, si consultas la relación de Jalapa, el único pueblo que dice que está trazado con trazas de ajedrez es Jico. Así es. Pero es la traza prehispánica. La relación de Jalapa es de 1580, de lo que nos habla Manolo, y efectivamente ahí, bueno, se va describiendo cada uno de los pueblos que estaban sometidos o administrados, lo diríamos así, a la jurisdicción del alcalde mayor de Jalapa, ¿no? Así es. Pero bueno, hablando del templo, aquí lo estamos viendo en toda su esplendor y belleza, y noto que hay una torre que es diferente. ¿Por qué razón, Manolo? Sí, esa foto es de 1924. La iglesia había sido reparada, pero de una manera primitiva, pues el temblor de 1920 derribó el segundo cuerpo de la torre izquierda, y también te das cuenta que no hay reloj en medio, porque también el reloj cayó junto con la torre. Y la otra torre había perdido la pura cúpula, pero la volvieron a hacer el cupulín. Y entonces es una bella foto, porque se ve rodeado de árboles el templo. Lo que ahora es el Parque Independencia, antes era el jardín parroquial. Y estaba lleno de árboles de naranjo y jinicuiles, y ahí la gente paseaba. Ya servía como paseo público, pero bajo las restricciones de la iglesia. No se permitían alcohólicos, no se permitía desorden, cerraban las puertas a las 6 de la tarde, pero las abrían en la mañana y la gente iba a pasear al parque parroquial. Ahora ya es parque público, ¿no? Que está abierto. Pero también hay otros rincones que son, yo creo que en la primera traza de Jico quedaron marcados como tal. Y aquí veo yo los portales que conocemos a este sector de urbano. Es la histórica Plaza de los Portales, efectivamente. Son 3 portales, ¿no?, los que la componen, ahí solamente se ven 2. Y el pequeño parque le llaman La Glorieta, se hizo en los años 30 y está tal y como la hicieron. Sí, no se ha igual, movido, ¿verdad? o sea, mínimo se ha movido. Y está la influencia del Art Deco, o sea, ese movimiento que surge para enaltecer elementos de las culturas prehispánicas aplicadas a la arquitectura moderna de esos años. Y que está Entonces, una glorieta tipo Art Deco, muy parecida a una que hubo aquí en Jalapa, con ese mismo estilo, donde estaba un reloj. No recuerdo bien qué glorieta era, pero es el mismo tipo de columnas, las bombillas, y en Jico se conservan aún las bombillas, se conserva idéntico el espacio. Se construyó en 1934. Antiguamente ahí había solamente una fuente de piedra muy castellana, que correspondía al siglo XIX y donde tomaban agua las bestias, porque en esa plazuela antiguamente se hacía el trueque, el mercado del trueque. Ya con la construcción del parquecito, pues el mercado ya cambió de lugar. Otro giro, ¿no? Y bueno, la legendaria estación del ferrocarril Jalapa-Teocelo. Ah, claro, muy importante para Jico y para estos pueblos de Coatepec, Teocelo y Jalapa. Ese ferrocarril, al que le llamaron el Piojito, lo inauguró don Porfirio Díaz el 1 de mayo de 1898. Y esa es la estación de Jico. Por aquí pasaron muchísimos personajes ilustres que pasaron hacia Teocelo o llegaron a Jico, pero todos descendían, saludaban, pues como Rubén Darío, como el obispo Joaquín Arcadio Pagaza, el obispo Guízar y Valencia, algún climatólogo francés muy importante que dejó en sus testimonios huella de su paso por Jico alabando el sabor del pan, se llamaba Vitol de Cieslo. Y así más y más ilustres personajes, Amado, como Agustín Lara. Y una pregunta, ¿tú sabes la razón por la que se le bautizó como el Piojito al ferrocarril? Pues dicen que porque era originalmente negro y chiquito, y decían parece un piojito. Ah, perfecto. Y es lo que yo creo más acertado. Muy bien, perfecto. Pues aquí estamos en la traza urbana de Jico, en las calles. Esta postal es de los años 50 y ya turísticamente decía el texto, calles Pueblepinas, Jico Ver. O sea, es la belleza de las callecitas de Jico separadas de la calle principal.
Jico tiene traza. Las casas más grandes y las casas más de construcción con un estilo más refinado están en la calle principal. Sí. Pero hay otras calles que también tienen casas vernáculas, como esta calle, que es la de Abasolo, Abasolo Sur. Y al fondo se ve una casa y ahí entra un callejón donde fue asesinada una mujer que para unos fue heroína porque defendía al ejército constitucionalista, pero para los católicos fue un castigo porque estaba en contra de la iglesia. Ya ves que había un pleito entre el gobierno constitucionalista y la iglesia. Y la iglesia que no reconocía. Que ese problema fue antes del problema de Calles, este fue con Carranza. Sí, no desconocían al gobierno constitucionalista, no simpatizaban con las reformas que impulsó don Venustiano Carranza y que bueno, fueron un parteaguas político nacional. Y bueno, aquí hay otra calle, justamente esta pequeña calle que está en una obra. Esta calle ¿no? está en obra de drenaje, es la calle que hoy se llama Guerrero. En el siglo XIX se llamó la calle de Santa Cruz. Esas 4 casas de la esquina son casas antiguas del siglo XIX, pero no tan grandes como las de la calle principal. Sí, desde luego. Y en una esquina izquierda anterior se ve un pináculo, eran las famosas ermitas. En Jico hay muchísimas ermitas que antiguamente todas estaban dedicadas a un Cristo. Por eso en Jico había 12 señores. En cada ermita había un Cristo. Era por un Cristo. Con un Cristo. No tenían advocación mariana ni santo. Eran los señores. Esta es una tradición del siglo XVIII que les llamaban capillas de indios, porque las construían los indígenas y ahí tenían su devoción. Incluso la Iglesia Católica poco caso les hacía a estas ermitas. Era el barrio y los indígenas levantaban quienes hacían su fiesta. Sobre todo el 14 de septiembre, la exaltación de la cruz. Perfecto. Estas son las famosas ermitas. Las ermitas, que sigue habiéndolas en Jico y ahora ya con una advocación cada una de ellas, ¿no? Les han cambiado, les han puesto nombres de la Virgen o nombres de santos. Oye, pero esta fotografía que compartimos con el público es verdaderamente hermosa. Sí, es una foto evocadora, es muy bella. El arco se ve de las ruinas de la antigua Puente Vieja, que fue destruida por el ciclón de 1915. Entonces se ve ahí la belleza del río, que ahora ya no está tan bello porque hay descargas, que es el problema de Jico, lo tenemos que salvar de la contaminación. Y las mujeres pues son Están mujeres de la posando, época de la Revolución, de los años 17, 18. No, pero Los clásicos paseos de campo que en Jico se organizaban a muchísimos lugares. Y los fines de semana seguramente, ¿no? Sí, los Y fines de semana ahí, salían el arco que tenemos de fondo es el sustento del puente. Es un arco que quedó. El puente está constituido por 4 arcos. Ahorita ya están completos porque en 1932 los volvieron a levantar. Ah, perfecto. Pero ya no como eran. Los arcos eran de dóvales. Era muy bonito puente, todos en piedra labrada y la bóveda también. Pero pues como se cayó con el huracán de 1915. Oye, pero aquí en 1939, ¿verdad? Hay un... Es en el patio de la escuela Melchor Ocampo. Esa escuela es importante porque en la época colonial ahí estuvo la Casa de Justicias y Cárceles del Pueblo. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Jico no tiene el palacio frente a la iglesia? No, sí lo estaba, tuvo, ¿no? pero se llamaba Casa de Justicias. Lo de palacio ya es porfiriano, que les llaman palacio, aunque sea una casita. En el virreinato, y esos paredones que se ven ahí son originales del virreinato de la vieja Casa de Justicias y Cárceles del Pueblo. Que para ubicarla está frente a la parroquia principal. Frente a la parroquia, ahora tiene un portal al frente, ¿No? y en documentos muy importantes como el tumulto del siglo XVIII, mencionan que se refugiaron en la Casa del Cabildo, que está frente a la iglesia, y en un documento del siglo XVII, en 1601, también mencionan que la Casa del Cabildo y Cárcel está frente a una placeta junto a la iglesia. Y yo recuerdo que algún dato de un sacerdote que golpeó a sus feligreses. Fue del tumulto, ¿no? que con un bastón el sacerdote golpeó a los indígenas y muchas mujeres se refugiaron en la Casa del Cabildo ante la furia del sacerdote. Ante la furia, bueno. Pero mira, aquí vemos a unas monjas calvarias. Sí, esta es la escuela de las monjas calvarias. En Jico, en 1886, llegó una comunidad de las monjas calvaristas, cuya casa matriz está en la Ciudad de México. Bien. Las monjas calvarias hicieron un trato con la arquidiócesis y
y daban clases. Como todo pueblo antiguo tenía su escuela de monjas, le llamaban, donde las señoritas aprendían bordado y tejido y también mucho de religión, de moral y de cosas alejadas de las ideas de izquierda y de ideas violentas y de cuestiones. Esta fue la monja de las hermanas Hijas del Calvario. Muy bien. Y estaba en su casa conventual. Esa casa, cuando las monjas se fueron por el problema de Venustiano Carranza, las monjas eran dueñas de la casa y la dejaron vendida a la familia Cuel. Y todavía existe en partes esa gran casona que ocupó media manzana en su época. Amado, ha sido un placer platicar contigo. Seguramente podemos seguir navegando con muchos temas de Jico, pero quiero darte las gracias por habernos acompañado en este programa de Memorias de Veracruz. Gracias por Igualmente, estar con nosotros. y visiten Jico, que tenemos 8 museos donde hay todo esto. Y bueno, amigos míos, hay que visitar Jico, hay que ir justamente a la plazuela esta que acabamos de ver y buscar ahí en Los Arcos, en la Casa de los Arcos, al cronista de Jico, el maestro Manuel Amado Izaguirre Virués. Hasta la próxima. Muchas gracias.